La difunta gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, temía por su vida. Incluso tenía la idea de grabar un video denunciando esta situación. Ha revelado un columnista del estado de Puebla llamado Rodolfo Ruiz, director del periódico digital E-Consulta, quien por su cargo llegó a interactuar con la gobernadora Marta Erika Alonso. Incluso comenta que la gobernadora fue víctima de atentados previos. Rodolfo Ruiz reveló esta información el día 18 de junio de 2019 en su columna titulada La Corte de los Milagros. La difunta gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, quien murió al desplomarse el helicóptero en que viajaba junto a otras 4 personas, entre las que se cuenta a su esposo, el senador de oposición Rafael Moreno Valle, poco tiempo antes de morir dijo a sus íntimos colaboradores de equipo que sentía miedo de ser víctima de un atentado. Marta Erika Alonso, electa gobernadora constitucional del estado de Puebla, desde un inicio fue fuertemente atacada por miembros del partido Morena, principalmente por el candidato perdedor Miguel Barbosa Huerta y la presidenta de Morena, Jacob Polemski Gurvitz, quien en realidad se llama Citlali Ibáñez Ávila Camacho, quien convocó a miembros de Morena en Puebla a hacerle la vida imposible a la gobernadora. Polemski, pues, fue una de las personas más notorias en manifestarse en contra de la gobernadora. El resultado de la elección, sin embargo, fue, pues, correcto. Esta elección, que se ha considerado la más impugnada de la historia de México, fue revalidada por distintos tribunales y autoridades electorales, parte de también el imparcial Instituto Nacional Electoral. Institución que hemos de decir, hoy 19 de junio de 2019, pues se suma a la larga lista de instituciones que están en la lista de víctimas a destruir por parte del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, quien quiere concentrar todo el poder. El presidente quiere quitarle la autonomía al INE, al Instituto Nacional Electoral, y quiere que retornen los oscuros tiempos, los oscuros días en que el gobierno federal priista organizaba las elecciones, con personajes como Manuel Bartlett, 55 años PRI, recordado por sus frecuentes caídas del sistema de conteo electoral, y que pues han sido considerados por parte de la mayoría de los mexicanos a la posteridad de la historia de México como fraudes electorales. Hoy Manuel Bartlett ha sido nombrado director de la Comisión Federal de Electricidad por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 55 años PRI, implicado en casos de narcotráfico, homicidio y muchos otros delitos más, de los cuales se le acusa a Manuel Bartlett, masón que forma parte de la Sociedad Fabiana. Al estar más que probado que la elección de Puebla, del estado de Puebla, favorable a Marta Erika Alonso, fue correcta, iracundo el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió diciendo que la elección había sido robada, pero que él no haría nada más porque supuestamente, según sus propias palabras, según sus propias declaraciones, en México ya hay Estado de Derecho y que se respetaba el fallo, según el presidente, considerado como ilegal, como un robo. Algo que está de más decir que fue una completa incoherencia por parte del presidente López Obrador afirmar que iba a respetar un resultado que supuestamente él decía era un fraude electoral, un robo de la elección, pero que no tenía y nunca ha exhibido pruebas para afirmar tal cosa. Los miembros del partido Morena, bajo las órdenes de la presidenta del partido Morena, Jacob Polemski, desde el primer día acusaron sin fundamento de un fraude electoral el resultado de las elecciones a favor de Marta Erika Alonso. Luego anunciaron que convertirían en un infierno el gobierno de la gobernadora Marta Erika Alonso, al grado de querer desde el primer día obligarla a tomar posesión en el Congreso de Puebla, donde los miembros de Morena estaban esperando para humillarla públicamente. La gobernadora, que sabía esto, no asistió al Congreso de Puebla y tomó protesta en un tribunal, como bien lo autoriza la ley a hacerlo. Los miembros de Morena rabieron de cólera entonces y dijeron que su toma de posesión no había sido válida, no había sido legal, y que la denunciarían como inválida ante el Tribunal Electoral. Hoy, 19 de junio de 2019, a 178 días de la muerte, del desplome de este helicóptero, sigue sin explicación. Todavía no hay una razón de por qué se desplomó el helicóptero en que viajaba la gobernadora de Puebla. Desplome que, hemos de recordar, el gobierno federal de López Obrador insiste en llamar accidente, sin ofrecer pruebas
que sustenten esa afirmación de que el desplome del helicóptero en el que murió Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y la tripulación del helicóptero haya sido un accidente. No hay pruebas. Antes que esclarecer, parece que las esporádicas apariciones del gobierno y la forma tan escueta que tiene para tocar este tema, pues oscurecen en vez de aclarar, en vez de esclarecer esta situación. He aquí algunos puntos de lo que no cuadra dentro del proyecto, dentro de lo que se ha dicho de la caída del helicóptero en Coronango. Desde un inicio se dijo que la bitácora de vuelo se destruyó. O sea, que desde un inicio estarían diciendo que nada se iba a lograr encontrar como producto de la investigación, o que era muy poco probable tratar de investigar lo que ocurrió con el helicóptero a partir de esa fuente de información. Desde un inicio se dijo que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, afirmó que fue un accidente, sin tener pruebas para afirmarlo. Los pobladores de Santa María Coronango, en Puebla, denunciaron que cuando el helicóptero se estrelló, ya venía en llamas desde lo alto, ya venía en llamas desde el aire. Ello, pues obviamente generó inmediatamente la hipótesis de un atentado con explosivos. Pero rápidamente, sin pruebas nuevamente, se dijo por parte del gobierno federal de López Obrador que no podía ser esa situación, que esa hipótesis quedaba descartada, que era un accidente, repetimos, sin pruebas y desde el primer momento. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, 17 años PRI, 12 años PAN, quien ahora se encuentra en Morena como secretario de Seguridad de López Obrador, visiblemente preocupado, fue uno de los voceros en comunicar algunos detalles de la caída del helicóptero. Aseguró que la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, habría hecho un peritaje en materia de explosivos y que este había salido negativo, por lo que quedaba inmediatamente descartado que se tratara de una detonación o de un derribo por algún explosivo, misil o proyectil en contra del helicóptero. Sin embargo, fuentes periodísticas, al querer revisar el supuesto informe, el supuesto peritaje, pues lograron acreditar que no hay registro alguno de dicha investigación. La investigación en explosivos nunca fue realizada, por lo que no puede descartarse que el helicóptero fuera derribado por una bomba que pudo haber sido puesta o una avería intencional en el helicóptero tiempo antes de que se emprendiera este viaje y se desplomara por una explosión o por alguna falla intencional en el municipio de Santa María Coronango. Los cuerpos de las víctimas, Rafael Moreno Valle, Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y la tripulación del helicóptero, fueron destruidos, no hay otra forma de decirlo, incinerados rápidamente a toda velocidad sin que se les practicara la autopsia correspondiente. ¿Por qué? No se esclarece esta situación. Tampoco hay gente que demande esclarecer esta situación. Aún hoy no se ha recibido explicación. Este hecho fundamental, este hecho que es el que levanta más suspicacias, de que fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador el primero en informar sobre la caída del helicóptero en que viajaba Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. El primero en informar, sí. Pero también algo que es sumamente preocupante es que López Obrador fue el primero e incluso el que lo anunció antes de que se desplomara el helicóptero. López Obrador anunció que se desplomaba el helicóptero 10 minutos antes de que ocurriera esto. Esta situación es sumamente grave y recientemente, pues el gobierno federal cae en otras contradicciones. Contradicciones, en primer lugar, porque se dijo que se destruyó la bitácora de vuelo completamente, que esa información era irrecuperable. Algo bastante improbable, a no ser que hubiera sido explotada desde el interior, algún artefacto que incluso destruyera pues el material tecnológico que da constancia precisamente de las operaciones y del funcionamiento de los componentes del helicóptero. Eso tampoco queda claro, hoy tampoco queda claro eso, porque tales dispositivos, se sabe bien, están diseñados para no destruirse
ni con lo que puede ser una fuerte caída o una explosión. Por otro lado, pasadas las elecciones en Puebla, visiblemente en las que tuvo una intervención, un papel fundamental el presidente Andrés Manuel López Obrador para que resultara electo el ex candidato perdedor Miguel Barbosa Huerta, es decir, candidato perdedor de las anteriores elecciones, porque, bueno, hubo muchos delitos electorales. El presidente López Obrador dice que los delitos electorales ya son graves, sin embargo, al momento en el que son cometidos por él o por sus colaboradores, pues no tienen ninguna sanción los delitos electorales. Se vio claramente cómo fueron obligadas algunas personas a votar por Miguel Barbosa, por ejemplo, en un hospital, tras hacerle firmar sus renuncias al personal de un hospital, se les pidió que tenían que votar a apoyar, dijeron, al candidato de Morena, Miguel Barbosa Huerta. El último comunicado sobre la investigación de la caída del helicóptero de Marta Erika Alonso afirma cosas de manera contradictoria, como por ejemplo que el helicóptero de Marta Erika Alonso funcionaba bien, tenía buen funcionamiento. Aquí surgen más dudas. La afirmación resulta ser incoherente porque ¿cómo pueden saber los investigadores del gobierno e investigadores extranjeros que el helicóptero funcionaba bien si han dicho que la bitácora de vuelo se destruyó completamente en la caída y posterior incendio? El asunto solo se enturbia más y más y más. Con las recientes noticias hacemos una comparativa. Ya se ha visto lo fácil que es derribar un helicóptero. Un titular del 16 del 6 del 2019, un titular reciente, de un helicóptero que se desplomó después de que le dispararan, dice: en Estado de México, policías derribaron de un disparo helicóptero que trasladaba a una mujer en mal estado de salud. Es de notar que el helicóptero, a pesar de destruirse, no explotó en ningún momento, como en el caso en el que perdió la vida la gobernadora de Puebla y su marido. Ambos, quienes resultaban molestos para el partido dominante, Morena, quien está claramente emprendiendo un proyecto de dominación política total sobre México, desapareciendo organismos autónomos como puede ser la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y ahora que intenta eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Además, el presidente López Obrador insiste también en manipular manipular la voluntad del pueblo, justificar sus acciones arbitrarias mediante consultas ilegales que son violatorias del artículo 35 y 40 constitucional. Eso por señalar algunos aspectos. Por su parte, las redes sociales, donde López Obrador dispone de millones de cuentas falsas, bots, maestros de ceremonias, reportado así por la Universidad ITESO, celebraron la muerte de Moreno Valle y Marta Erika Alonso en Twitter, Facebook, Periscope, YouTube. Tiempo después de celebrar su muerte, estos bots de Morena cambiaron su discurso diciendo que la pareja política no estaba muerta y que había huido del país con mucho dinero robado. Otra vez, dos afirmaciones que se presentan sin pruebas por parte de la gente de Morena. Estas mismas cuentas, al ser cuestionadas sobre si afirmaban que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba mintiendo o encubriendo un fraude, pues él fue el primero en afirmar que Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle estaban muertos, antes que cualquier otra persona, pues las cuentas no pudieron responder a esto y desaparecieron. Se trata de cuentas falsas que emiten descalificativos, acusaciones, amenazas contra los críticos de López Obrador, casi siempre escritas de manera obscena, con la finalidad de distraer sobre los asuntos primordiales de las fallas de este gobierno o de las cosas que no se han podido esclarecer, como es el caso de este accidente, entre muchos otros asesinatos que se nota tienen carácter político, como es el caso de Samir Flores o Carlos Martín Bringas de Grupo Soriana. Bueno, según el avance de la investigación, lo último que se supo dice lo siguiente: la investigación por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil del percance del helicóptero marca Augusta A109 que ocurrió el 24 de diciembre de 2018 en el poblado de Santa María Coronango, Puebla. Los avances que se tienen son: la inspección a los dos motores Pratt & Whitney PW207C señala que los daños y rastros que presentan denotan haber estado en funcionamiento al momento del impacto. Los componentes de memoria interna que podrían confirmar lo anterior resultaron dañados por el impacto y el fuego, por lo que no se pudo obtener datos de estos.
Hacemos aquí un paréntesis para preguntarnos qué clase de explosión tan fuerte tuvo que ser para destruir estos componentes que se considera están blindados precisamente para guardar registros de cualquier falla ante el desplome de un helicóptero. Mientras tanto, el gobierno de López Obrador, un reconocido político anciano de 65 años de edad, formado en la escuela criminal del PRI, utiliza las estrategias de diluvio o caja china, consistentes, la primera, en inundar a los medios de comunicación y ahora redes sociales con acusaciones sin fundamento, rumores o nuevas crisis políticas, para cubrir las crisis políticas de su gobierno anteriores. Otra de las técnicas que utiliza López Obrador es acusar a políticos anteriores, a gobernantes anteriores, de las crisis que él mismo ha desatado en su gobierno o iniciar procesos en contra de determinados políticos o personajes que sirven de chivos expiatorios para distraer la atención sobre los escándalos mediáticos de una mala administración del gobierno actual, del gobierno que está en curso. A eso se le conoce como caja china. La inspección de los componentes involucrados, dice también el informe, en los controles de la aeronave, como son el rotor principal y de cola, transmisión y la caja de 90 grados, indican que estos componentes no presentan evidencia de falla previa al impacto. Esta información se ajusta a la teoría de una bomba. Todo funcionaba bien. El sistema central funcionaba bien, o sea, cuando me refiero al sistema central me refiero a aquello que hacía que el helicóptero permaneciera en el aire. Todo eso estuvo funcionando bien. Entonces luego surge la duda, ¿por qué se desploma el helicóptero? De manera hipotética preguntamos, ¿acaso explotó algo que destruyó la aeronave desde adentro? Porque los restos quedaron esparcidos por toda la zona. Del análisis de las 4 luces, dice, de las 4 luces Master Warning, es decir, estas luces que se encienden cuando se presenta una falla grave en el sistema, la Master Warning y Master Caution, se identificó que estas estuvieron encendidas antes del impacto, pero no se determina en qué momento del vuelo se habrían iluminado. Se efectuó una inspección por medio de una tomografía computarizada a los 5 actuadores lineales en Chicago, Illinois, Estados Unidos. De esta inspección no se detectaron daños internos. Entonces, ¿por qué se desplomó? Se hace todavía aún más grande las dudas. Y otra, ¿cómo pueden saber esto? Se realizó el escaneo por medio de tomografía computarizada de los 3 actuadores hidráulicos en la localidad de Casina, Costa, en Italia. De esta inspección no se detectaron daños internos importantes ni residuos metálicos. Las fracturas y deformaciones identificadas se consideran compatibles con los daños ocasionados por el impacto, afirma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un comunicado. Esto último son palabras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dirigida por Javier Jiménez Espriu, al servicio de Andrés Manuel López Obrador, quien no comparte estos informes íntegros con la prensa. Y en repetidas ocasiones, anteriormente vimos cómo intentó ocultar las grabaciones del vuelo hasta el año 2024. Y después fueron liberadas estas grabaciones debido al escándalo mediático que representó el que quisieran reservarlas hasta 2024, pero sin nada relevante. El gobierno de López Obrador también ha ordenado clasificar, ocultar toda la información referente al partido Morena de la que disponían los aparatos de inteligencia del Estado mexicano hasta el año 2024. Es decir, López Obrador está ocultando cómo se formó Morena tras lo que se conoce, tras la carátula, cómo se formó Morena, lo está ocultando hasta el año 2024, año en el que es probable esté planeada su reelección o ampliación de mandato. No sabemos cómo le va a llamar a este intento de instalarse como dictador o eternizarse en el poder, por lo que es claro que este gobierno no es transparente y hay muchas cosas que sigue ocultando a todos los mexicanos. A continuación le presentamos de manera íntegra el editorial que presentó el periodista Rodolfo Ruiz, director del periódico E-Consulta, periódico digital, aquí en la RIM, Radio Internacional Mexicana. Dice, está titulado Marta Erika dijo a colaboradores, temo por mi vida. 18 de junio de 2019. Temo por mi vida. Fue la confesión que Marta Erika Alonso Hidalgo hizo a un grupo de colaboradores apenas 3 días después de haber rendido protesta como la primera gobernadora de Puebla tras un largo y ajetreado conflicto postelectoral. Y vaya que sí fue muy ajetreado, muy terriblemente perturbado por pues las acusaciones, los ataques verbales,
de Morena. En su despacho, en el cuarto piso del edificio ejecutivo del Centro Integral de Servicios, conocido como CIS, Marta Erika Alonso compartió a 4 de sus funcionarios más cercanos su intención de grabar un video para dejar constancia de que estaba en peligro. Sin dar pormenores de las amenazas o riesgos que la afligían, la gobernadora escuchó ese lunes al mediodía las opiniones de sus colaboradores y ninguno apoyó su idea. ¿Será que malaconsejaron acaso a la gobernadora Marta Erika Alonso para que no denunciara una situación de posible atentado? ¿Por imagen política o acaso por favorecer que esto no se conociera? Nunca se sabe con quién se trabaja. Continúo leyendo. Palabras más, palabras menos, la persuadieron de no hacerlo, por las consecuencias mediáticas que un mensaje de este tipo levantaría en la opinión pública. La gobernadora insistió en grabar ese video y en que no se difundiera, a menos que algo grave le ocurriera. Los convocados, que no sabían a fondo la razón del temor que embargaba a la gobernadora, le convencieron de no hacerlo. El argumento de uno de ellos selló la discusión. Le dijeron: imagínate qué mensaje mandarás a los ciudadanos que son víctimas de la inseguridad si la gobernadora dice que tiene miedo y teme por su vida. Ahí concluyó la reunión de ese 17 de diciembre de 2018, en que Marta Erika Alonso cumplía 45 años de edad. 7 días después, tan solo 7 días después, la gobernadora, su esposo el senador Rafael Moreno Valle y 3 personas más fallecieron trágicamente en el desplome del helicóptero Augusta A-109S en el cerro de la Chimenea del Chacuaco. Cerro de la Chimenea del Chacuaco en el poblado de Santa María Coronango, en el estado de Puebla. Otros atentados. Antes del fatal accidente, el editorialista se está confundiendo al llamar esto accidente cuando no está probado. Yo solamente lo leo íntegro como él lo dijo, que le arrancó la vida sin que hasta ahora se conozcan las causas. Marta Erika fue víctima de un atentado y una descompostura de la camioneta que la conducía a la Ciudad de México. Este fue un atentado previo. El primero sucedió en la víspera de la reunión arriba mencionada durante las primeras horas de la noche al salir de un encuentro en el Salón Country de San Manuel con miembros y dirigentes del Consejo Taxista. 2 supuestos borrachos se acercaron a la camioneta de Marta Erika Alonso, a la camioneta en la que viajaba, estrellándole el parabrisas de un botellazo. De los hechos existen testigos y evidencia: los escoltas y choferes del vehículo y fotografías de la camioneta con el parabrisas quebrado. El segundo percance ocurrió el 20 de diciembre, por la tarde, cuando la gobernadora se dirigía a una reunión en la Conferencia Nacional de Gobernadores, conocida como la CONAGO, en la Ciudad de México. La camioneta en que viajaba, una Chevrolet Tahoe color arena, se descompuso y Marta Erika Alonso tuvo que solicitar el servicio de un Uber para no llegar tarde a la reunión con sus homólogos, en la que se analizó y revisó el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2019. Por increíble que parezca, ese jueves la gobernadora no llevaba un vehículo que la escoltara o un vehículo de repuesto, por lo que tuvo que recurrir a un Uber. En otro apartado dice: cuentan que al día siguiente del funeral de Estado, que tuvo lugar en la Plaza de la Victoria, el encargado de la oficina del Ejecutivo Estatal, Jesús Rodríguez Almeida, convocó a los miembros del gabinete de Marta Erika Alonso y les dijo que su muerte no había sido un accidente, sino un atentado. Repito, Jesús Rodríguez Almeida convocó a los miembros del gabinete de Marta Erika Alonso y les dijo que su muerte no había sido un accidente, sino un atentado. Nadie lo contradijo y este tampoco ofreció mayores explicaciones. Lo que sí se sabe, supongo que trato de decir, es que Rodríguez Almeida fue uno de los 4 colaboradores con los que Marta Erika Alonso se reunió el 17 de diciembre en el CIS para confesarles que temía por su vida. Es decir, que Jesús Rodríguez Almeida fue uno de los funcionarios, uno de los consejeros de Marta Erika Alonso que le aconsejó: no grabes el video de un posible atentado en tu contra porque darías un mal mensaje a los poblanos, diciendo pues si incluso la autoridad, la más alta autoridad, la
quien debería de gozar de la mayor protección, teme por su vida, teme por su integridad física ante un atentado, sería muy mal mensaje para los poblanos. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Seguiremos muy al pendiente del caso de este desplome del helicóptero Augusta, en el que pierde la vida Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle junto con la tripulación del helicóptero. Hago énfasis en las dos personalidades políticas porque su muerte benefició directamente al partido Morena, a Miguel Barbosa Huerta, a Andrés Manuel López Obrador y a Jacob Polensky, quien amenazó directamente a la gobernadora Marta Erika Alonso con volver su gobierno algo imposible, volver su gobierno algo terrible. Esto no puede ser obviado, no puede ser olvidado por las autoridades, que obviamente deberían de investigar a estas personalidades. Siempre que alguien amenaza a alguien y le ocurre algo, debe de investigarse a las personas que fueron las últimas con las que tuvo alguna discusión, algún altercado, la persona que es víctima. Y también hay un móvil para un atentado, a un magnicidio, ¿no? Para cometer un magnicidio. ¿Cuál? Pues el quedarse con la gobernatura de Puebla, como quería Miguel Barbosa Huerta, quien al parecer en alguna ocasión le traicionó el inconsciente, afirmó para emisión del programa Detrás de la Noticia de el periodista Ricardo Rocha en Grupo Fórmula, afirmó que no es la primera vez que se comete un magnicidio. Momentos después intentó corregirle, pero ya era tarde. Había afirmado que la muerte de Marta Erika Alonso había sido un magnicidio. Cui prodest, se dice en este latín, que es una forma de pensar quién se beneficia, cui prodest, quién se beneficia de la muerte de Marta Erika Alonso. El partido Morena, Miguel Barbosa Huerta, Jacob Polensky, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene un proyecto de dominación total de México, como el que tuvo en su momento Hugo Chávez, Fidel Castro y los otros dictadores miembros del Foro de Sao Paulo. Esto es lo que tenemos hasta el momento, esto es lo que les ofrecemos. Como siempre, ustedes tienen la última opinión. Si te gusta RIM, la radio internacional mexicana, sigue en sintonía de su señal y comparte nuestro material en Facebook, Twitter y en tu lista de me gusta en YouTube o en tu blog. Compártelo donde quieras. Estamos en Twitter como @HRZ Radio. En Facebook nos encuentras como RIM o La Voz de México. En internet nos encuentras como actualidad-hrzradio.blogspot.mx. También como La Voz de México Blogspot. Hasta la próxima.